Cine Garage. Cobertura especial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2018. Aquí cabe todo el cine. Fuentes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada. Les doy la bienvenida a un episodio de la cobertura especial del Festival Internacional de Cine de Morelia que estamos haciendo este año. Como ya más o menos lo hemos explicado, Cine Garage está haciendo una entrevista por cada una de las películas que están buscando el premio en Morelia. Este año vamos a ir así con todas. Mil gracias a todos los directores, productores que nos han ayudado a que esto funcione. Y hoy vámonos directo con la película Luciérnagas, una propuesta interesante por muchas cosas. Ya lo iremos platicando con su directora Vani Khoshnoudi, que está aquí sentada enfrente de mí y a quien le agradezco enormemente el esfuerzo, la disposición, las ganas para venir a platicar de tu película. Vani, bienvenida a Cine Garage. Muchas gracias por la invitación. Es un placer que hay tanta atención e interés en las películas que se van a estrenar ahí en Morelia y te agradezco también. No, hombre, para nada. Vani, vi la película. Luciérnagas tiene una sinopsis hasta cierto punto muy fácil de explicar desde mi punto de vista. Ya me corregirás, que me pasa muy seguido, la gente me corrige muy seguido. Vamos conociendo, de hecho, prácticamente lo primero que vemos es a Ramín, el personaje central de la película, que está atorado en el puerto de Veracruz. Vamos a conocer por qué está atorado y por qué está en el puerto de Veracruz. Y por ahí es donde yo quería empezar el interés que yo creo que despierta la película. Primero, conocemos a un chico que no habla español, ¿no? Que su idioma original no es ni siquiera el inglés en el que se está comunicando con la gente con la que empieza a convivir en Veracruz. Y en segundo, está justo la película desarrollada en una ciudad de un estado mexicano que en este momento resulta tremendamente problemático en muchos sentidos. No sé si, conforme vamos conociendo a Ramín, sabemos que su historia está rota y que hay una historia dislocada en Ramín. No sé si era intencional poner esta historia rota en un estado roto de la República Mexicana. ¿Fue coincidencia? ¿Cómo es que estas dos realidades acaban planteándonos lo que nos cuentas en Luciérnagas? Pues me parece interesante el adjetivo que utilizas, rota. Yo no veo su vida rota, sino interrumpida o fragmentada o en suspensión, más bien. Lo que pasa a muchísima gente el día de hoy por cosas que pasan en sus países, sus pueblos. Tienen que moverse, tienen que mudarse, tienen que emigrar, a veces de forma muy abrupta, violenta. Las guerras que nos están asfixiando, vamos a decir, en muchas partes del mundo. Entonces yo creo que no es coincidencia, pero que sí refleja el estado del mundo actual. Ramín viene de mi país, Irán, que no es un país en guerra ahora. Estaba en guerra en los 80s. Yo me fui en 79, justo antes que empezó la guerra, pero durante la revolución con mi familia. Creo que Veracruz no está en guerra propiamente hablando, pero que sí está en un momento muy difícil, como todo el país de México. Pero creo que es una historia, una situación, una circunstancia que toca la mayoría del mundo ahora, o al menos en unas partes de cualquier país hay historias así de gente que está desplazado, y seguro hay veracruzanos también que están desplazados ahora en otras partes de México. Creo que sí, mi película es sobre eso, o sea, vidas en suspensión, lugares que representan eso. Veracruz es un lugar que representa ahora tal vez esta violencia, esta suspensión, esta
esta duda sobre lo que va a pasar, sobre lo que es la vida de la gente de allá, pero en algún momento representaba la entrada a una nueva vida, muchos momentos de la historia moderna, vamos a decir, y tal vez la última situación que podemos acordar es de los españoles que llegaban durante su guerra civil. Y pues Ramin, para mí es normal que llega a México por Veracruz, por barco y por equivocación también. Así son las historias actuales de migración. O sea, hay una intención y hay lo que pasa realmente. Otras cosas que van saliendo. Efectivamente, el puerto de Veracruz, la ciudad de Veracruz, tiene esta historia de entrada, como dices, mencionas a los migrantes de la Guerra Civil Española, pero fue el puerto de entrada continental de la conquista. O sea, ahí empieza prácticamente la historia de Latinoamérica, y al empezar la historia de Latinoamérica empieza la historia del continente. Y es una historia de esperanza dentro de todo lo que pasó y las matanzas, todo aquello. De alguna forma, los conquistadores venían con una luz de esperanza hacia el frente. Y no sé si estas vidas suspendidas, en donde está Ramin, en donde está Leti, que es la chica con la que se relaciona, la dueña del hotel, que interpreta a Flor Eduarda Gurrola, no sé si esta suspensión también es un poco esperanza, o simplemente están esperando porque la situación los consume y no se pueden mover. ¿En dónde colocarías tú a estos personajes? Pues sí, es forzosamente lleno de esperanza, al mismo tiempo de que hay una cotidianidad, vamos a decir, que está difícil para esa gente. Es para cualquier persona despertarse diario y tener que confrontarse con sus problemas y una serie de cosas que quiere resolver. Y bueno, para gente que está lejos de todo que conoce, o alguien como Leti que está un poco atrapada en una vida que pues claramente no va a ir a ningún lugar, vamos a decir. Bueno, para mí justo la esperanza nace en el otro o a través del otro. Entonces son estos encuentros que permiten a que los personajes pueden proyectarse hacia otra cosa o pueden al menos compartir una parte de sus emociones. Leti creo que es el personaje que queda la más suspendida en alguna manera, porque sabemos más o menos lo que fue su pasado, pero su futuro, si ves bien la película, puede ser cualquier cosa después. O sea, ella puede decidir hacer cualquier cosa. Hay referencias a otra gente que pasó por allá o que se fue a otro lugar o bueno, las migraciones por lo general. No todo se resuelve migrándose o yéndose de su lugar, pero pues sí, la vida está descrita en mi peli como un tránsito también, ¿no? Por temporadas, por momentos, por dificultades y historias de amor que se abren, que se cierran, que desaparecen. Entonces, pues sí, la esperanza es lo que impulsa la vida. ¿Y cuál sería el tema que más te gustaría que la gente identificara en la película, la migración o la esperanza? Pues yo creo que ambas cosas van juntas, sí. Las dos. Sí, yo creo. Pues para mí, que yo siempre he vivido lejos de donde nací y no voy a decir de mi cultura, pero sí de mi país, claro. o si hay esa idea de sociedad, nación, algo con que alguien puede identificarse. Yo siempre he estado lejos de eso, entonces siempre en una suspensión o anhelo, pero pues hay la esperanza de regresar, hay esperanza de redescubrir cosas, hay la esperanza de... O sea, yo creo que la vida en nomadismo o migración también está de todas formas lleno de esperanza. O sea, es algo nuevo que van a hacer. Ahora, la situación de la migración puede ser muy, muy dura, como lo que vemos en Europa ahora. No es lo que yo describo en mi película, lo he descrito y mostrado en otras películas. Y ahora lo que sí quería contar era eso, el momento de poder identificarse con alguien frente de sí, alguien nuevo,
un nuevo lugar, un nuevo inicio. Lo interesante es que creo, hay más personajes, pero yo por alguna razón que todavía no alcanzo a descifrar, me quedé con la relación de Letty y de Ramin. Ramin tiene otros encuentros, hay otros personajes de los cuales podemos hablar si quieres, pero a mí me llamó mucho la atención que esta identificación Sí. del chico que por error llega a Veracruz y que se siente atrapado de alguna forma, se da con alguien que no necesariamente está migrando. Por eso te preguntaba lo de los dos temas. ¿Es la esperanza o es la migración? Y en esta pareja de personajes, Sí. ¿no? No estoy contando la película, gente, Sí. no me regañen, no estoy contando la película. No es un spoiler. No. En esta pareja hay una identificación mucho más profunda de lo que podríamos creer. ¿Por qué son así estos? Es decir, siento que, como lo acabas de decir, hay mucho de estas ganas de volver a tu cultura tuyas en la película, en lo que ocurre en la película. Y sin embargo, el migrante es un hombre, no es una mujer. ¿Cómo compones, por lo menos a estos dos personajes, y luego cómo van entrando los demás? ¿Es también para alimentar la esperanza o es para reforzar la visión de la migración como tema? Pues yo como experimento el mundo, como mi utopía es un mundo sin fronteras en realidad, y he cambiado de país varias veces después de mi migración, digamos, esta palabra además es como, pues una inmigración hacia los Estados Unidos con mis padres. Yo me fui a vivir en Francia y luego regresé a los Estados Unidos y luego ahora en México y durante todo ese tiempo redescubriendo Irán, pues lo que sí me ha dado cuenta es que tenemos los mismos intereses en todo el mundo y hay muchísimas cosas a compartir entre nosotros en todo el mundo. El dolor que uno puede sentir siendo lejos de su casa o lejos de sus seres amados es lo mismo por alguien que está muy lejos de su casa que por alguien que quedó y que toda su familia o su gente se fue. Así que, sí, por ejemplo, me había pasado de estar de regreso en Irán y gente casi criticándome, diciéndome, pero tú no sabías cómo era de vivir aquí todos esos años y estabas en los Estados Unidos y pasándolo bien. Y es como, no, es ignorar que hay Claro. dos lados de la historia, o sea, el anhelo, el vacío que uno puede sentir, se puede vivir de ambas formas y de los dos lados. Y creo que el encuentro entre Letty y Ramin, que están en dos, vamos a decir, extremos de la historia, era por eso. Yo quería mostrar que sí hay mucho que uno puede compartir con alguien que está en una situación completamente diferente. Y que sí, son las experiencias de la vida que nos unen, ¿no? ¿Y de dónde sale la historia en general? Porque si bien hay algo personal en lo que está ocurriendo, pues me imagino que el origen puede estar en otro lado. O sea, y a la hora de ir componiendo a los personajes, debe haber otras motivaciones y otros intereses. ¿Qué tan atrás podemos irnos para hablar de Luciérnagas? Que todavía no sé por qué se llama así la película, creo que no necesito explicación. Okay. Si la quieres dar adelante, a mí me basta, ¿no? Si tú la quieres dar adelante, pero ¿qué tan atrás podemos irnos en el origen de la película y en el nacimiento de la historia? Pues mira, yo llegué a México en 2008 por primera vez de visita y para acabar un trabajo, y trabajando con gente que había conocido en el extranjero, pero mexicanos. Y el encuentro para mí con México fue maravilloso, o sea, me hizo pensar muchísimo en Teherán, en mi ciudad. Y cuando regresé, pues ya empecé a quedarme más tiempo y ya, pues mi encuentro con México y dándome cuenta que pues es un país hecho también de mucha inmigración, Sí. No solo la conquista y no solo, o sea, todo que fue violento, pues hubo una gran inmigración hacia México de gente de libaneses, de polacos, de alemanes,
de todos lados. Chinos, Sí. o sea, y eso es lo que hace el mexicano a mis ojos. O sea, esa mezcla, sí hay que hablar de algo que es el mexicano, que siento que es muy problemático también, esa idea tan como definido de lo que es, porque sí hay de todo aquí. Eso me atrajo muchísimo. Entonces, pues sí, claro que mi primera película en México quería hablar de algo alrededor de ese asunto, regresando también a asuntos de mi país que me interesan y de problemas de los jóvenes en mi país que me interesan contar. En este caso, un joven gay que tuvo que irse, no sabemos qué le pasó, Exacto. pero lo podemos Lo imaginar. podemos imaginar muy duramente. Sí. Y pues sí, quería como hablar de eso también, de alguna forma. Y pues literalmente, el segundo año que viví aquí, leí un artículo en una revista, no me acuerdo cuál, sobre un joven de Irak que llegó a México así, a Veracruz, en barco. O sea, es su historia física así, llegó en barco y se quedó. Y era, pues no tanto un retrato porque no hablaban tanto en detalle sobre él, era sobre todo sobre su historia de cómo llegó aquí y como una sorpresa, pues cómo ha quedado aquí y vive acá. Uh-huh. Y vamos a decir como totalmente anónimo. Ahora hay historias mucho más difíciles que uno escucha de palestinos que se encuentran de repente secuestrados con otros migrantes de Centroamérica o algo en lugares en Tamaulipas. O sea, pero ese aspecto muy, muy complejo del extranjero, vamos a decir, en México, me interesaba contar eso. Entonces, pues todas esas cosas me influenciaron a escribir esa historia. Y ahora que dices, también te gustaría o te gustó hablar de problemáticas que hoy existen en tu país, las tocas de una manera la película en general es muy, muy sutil en su rudeza, digamos, o sea, es una película, pues sí, de alguna forma pinta un mundo bastante fracturado y una ciudad muy en decadencia, pero al mismo tiempo digamos, el paso de un plano al otro, el paso de un capítulo al otro, la forma como se nos presentan los personajes, es también muy, muy, muy sutil. Por eso también decidiste no atacar de una manera tan directa los temas que te interesaban de tu propio país, como la homosexualidad de Ramin, por favor. Por ejemplo, quiero decir. Pues eso es mi cine. Es un cine no de metáforas, pero de sugerencias y de sutilez, porque creo que la vida es así. O sea, vemos a alguien y pensamos que entendimos quién es y qué piensa y todo por su apariencia y es pocas veces la verdad. Y si nos apoyamos más en las sutiles, si tomamos el tiempo de observar, o sea, sí, mi cine es una cine de observación y igual en mis ficciones, porque mis documentales son muy así, a observar, o sea, depende del tema, pero es así que yo trabajo y me gusta observar la gente y creo que en mis ficciones también es lo que me interesa, es que tomamos el tiempo de compartir pequeños momentos con la gente y que la historia, pues sí, en esta hay una historia bastante lineal, pero pues hay mucho que puede estar pasando que no vamos a ver. Y yo no quiero contar las cosas con certeza o con ¿cómo decir? Como con conclusiones cada vez, porque siento que es falso, o sea, y es algo que a mí me gusta sugerir cosas y que sea sutil y que sea bello también, ¿no? Y que no sea la palabra violenta no, pero no sea forzado, ¿no? Sí. Sobre mí. Y es algo que yo me canso mucho, me aburro en muchas pelis porque ya siento que después de 10 minutos yo sé exactamente lo que quieren que yo sepa, ¿no? Y no me dejan respirar, no me dejan. Y a mí la respiración es lo que me interesa lo más. Es muy curioso que lo digas porque yo mientras veía la película decía,
Vani me está contando la película en las pausas. Es decir, hay una situación y cuando haces pausa es donde a mí me cae el mensaje. Empiezas a plantear la otra situación y cuando haces pausa me cae otra vez el mensaje, uno complementario al anterior. Creo que la película está muy para bien, muy basada en las pausas que haces en el paso de un personaje al otro, en el paso de un capítulo al otro. El migrante centroamericano, por ejemplo, es un personaje que está ahí, que conoce a Ramin y nos quedamos con una serie de dudas brutales. Pero lo bonito es que esas dudas nos ayudan a entender al propio Ramin. O sea, conocemos al otro personaje, medianamente lo entendemos, ¿no? Es un personaje muy conflictuado, pero acabamos entendiendo más de la personalidad de Ramin. ¿Es él el eje de tu historia o todos, cada uno, son ejes de su propia historia? Pues Ramin sí es el eje, vamos a decir. Pero pues todos son importantes y ahora si quieres hablamos de las luciérnagas. Háblame de las luciérnagas. Sí, siempre me preguntan qué significa, por qué las luciérnagas. Yo creo saber por qué, pero quiero que tú lo digas. Okay. Creo. Iba a preguntarte, ¿qué piensas tú? No, pero dilo primero tú. Ok. Pues un gran director para mí es Pasolini, que siempre, desde que lo descubrí como estudiante, su personaje, su ser, sus escrituras muy importantes. Y había leído un texto suyo que redescubrí luego a través del filósofo francés Didier Huberman, que habla de las luciérnagas. Y un artículo que él escribió en 75 sobre el estado de la cultura italiana en el posguerra y el postfascismo, y en un nuevo momento de fascismo más cultural, vamos a decir, y más sutil. Y Didier Huberman que retoma su texto y que habla de la sobrevivencia de las luciérnagas, porque Pasolini habla de la desaparición de las luciérnagas como metáfora sobre su sociedad, que le parece que la gente está no muriendo, pero ya como desapareciendo como sujetos políticos en una situación agobiante del fascismo cultural. Y Didier Huberman que retoma ese tema hablando de en qué situaciones pueden sobrevivir. Y entonces describe cómo las luciérnagas, como insecto, comunican entre ellos haciendo luz, pero que necesitan comunicarse, por eso hacen la luz, y también pues haciendo su luz individualmente es la manera de luchar. Y me pareció muy, muy bonita imagen sobre esa gente marginal en todo el mundo. Vamos a decir que están de alguna forma borrados y invisibles, pero que sí encuentran una manera de comunicarse entre ellos. De verse a lo lejos, quizá, sí, ¿no? Y de alguna forma, y de esta manera, decirse que no estamos solos, o sea, estamos varios, estamos juntos. Y entonces viene de ahí la idea y fue... No es importante que el espectador entienda. Lo entienda, sí. Para nada, pero me gusta que es una imagen que pues nunca se encuentra en la película. Es una imagen que no tiene nada que ver con la película, pero sí es una imagen. O sea, pero creo que es una imagen que llega. Digo, yo no llegué hasta Pasolini, pero sí decía, a ver, si la película se llama Luciérnagas y estamos en esta situación de estancamiento, cuando ella suelta un poco de esperanza, el otro responde. Puede ser que las únicas luces en todo este panorama que estamos experimentando en la película son las de estas pequeñas luciérnagas, ¿no? Eso es ahí donde yo me quedé. Perfecto. Yo no llegué hasta Pasolini, y mira que me gusta mucho, pero no llegué hasta allá. Hablando de Pasolini, pero ya saliéndonos de su filosofía y entrando un poco más del lado cinematográfico, ¿hubo otras películas en las cuales te apoyaste para poder contar esta historia? ¿O vino directamente así de vamos a observar a estos personajes y vamos a ver qué entiende la gente? Sí, estéticamente no puedo decir que hubo una película que estaba viendo. No, bueno, Pasolini me inspira muchísimo, pero mi estética es lo más lejos de lo que él hacía.
Bueno, mi cine está lleno de referencias iraníes y igual Bergman, que fue muy grande para mí. Antonioni, siempre está la alienación de los personajes. Y el cine asiático, digamos, de los 90s y los 2000 es algo, bueno, también películas japonesas de todo el tiempo. O sea, Ozu me encanta. Bueno, soy un cinéfilo, así que te puedo citar muchos. Pero pues no hubo como una referencia, vamos a decir. Clara. Clara, ¿no? ¿Y qué tan complicado es levantar una película como esta? Tan personal, por un lado. Y lo digo porque conozco las circunstancias en donde se mueven el trabajo para conseguir dinero para poder filmar en este país. Una película tan personal, por un lado, que no ocurre en la Ciudad de México, lo cual puede que alguien diga, híjole, no, ¿y esa quién la va a ir a ver? ¿Qué tan complicado es levantar una película como esta que acaba en la competencia de Morelia del 2018? Sí. Bueno, es una película personal, pero no tanto. Puedo decir que la historia es de las más fuera de mi vida que he escrito, porque otros trabajos sí son más cercanos, pero sí personal porque tiene algo de mi país, vamos a decir aquí. Pues tuve muy buena producción con Elsa Reyes aquí en México, y los coproductores que tenemos son buenísimos productores todos. Y yo creo que como hubo claridad del tema, de la historia desde un inicio, y lo que sí me interesa contar de mi propia historia aquí en México es la tolerancia, el interés y la diversidad que existe aquí. Nunca tuve un obstáculo que yo sentí, es porque no soy mexicana o sea, yo estoy súper agradecida por eso, y por eso también en parte siento que puedo hacer mi vida aquí, seguir viviendo aquí, porque siento que sí, al menos en mi caso hay este interés y defensa de la diversidad. Entonces tuvimos los apoyos que pedimos, ¿no? De IMCINE, luego FOPROCINE, y siempre en el extranjero los dos apoyos que obtuvimos, pues yo sentí que hubo mucho interés desde el extranjero, justo porque no pasaba en la Ciudad de México, y que Veracruz es un lugar que nunca vemos en el cine. Yo creo que desde Danzón de María Novaro no pasaba todo ahí, ¿no? No pasaba todo ahí, y además la peli de María Novaro, no vemos tanto Veracruz, que los espacios, o sea, el feeling de Veracruz lo tenemos por completo, pero sí, a mí me gustaba retratar ese puerto, ¿no? Y lo que es, o sea, todo que estuvo y todo que es ahora, y la parte industrial, y entonces como pude hacer un trabajo fotográfico antes sobre el lugar, cuando mostraba estas fotos a cualquier persona interesada, pues estaban súper atraídos hacia eso. Entonces creo que pues sí, hubo mucho apoyo e interés en la película. ¿Qué tanto conocías Veracruz antes de...? Pues es el primer lugar donde yo fui a visitar con mi esposo. Fuimos a Veracruz y luego regresé un par de veces. O sea, sí, me impactó desde que fui. Y entonces, durante 10 años, bueno, ahora estoy en México desde 10 años. Durante los 8 años antes de hacer la peli, pues sí, fui muchas veces. Nunca viví allá, pero pues sí pasé unos momentos y unos viajes allá observando, mirando y hablando con la gente. Pero sí, pues me impactó también muy rápido porque para mí fue fácil conocer ese lugar de alguna forma, porque refleja mucho una arquitectura y un modo de vida, vamos a decir, europeo. O sea, hay algo de Europa que está allá, digo, la Europa moderna, no es Guanajuato. Guanajuato vamos y sentimos, es como un pueblo español del siglo XV, ¿no? O XVI, pero... Es más como La Habana, Veracruz, sí, ¿no? Veracruz, pues sí hay algo que yo me identifiqué muy rápido con eso. Y sí, me enamoré del lugar también. Quería mostrar esos colores y esos ambientes. Y esos colores además quedan la fotografía es súper invitante. Los colores están ahí, están puestos.
acaba siendo una película tremendamente atractiva en lo visual, no solo por tus personajes, sino efectivamente por esos escenarios en donde los colocas. Y hablando de los personajes, ¿cómo decides que las caras de estos personajes van a ser las de los actores que terminaron en la película? ¿Cómo hice mi casting? Sí, No. ¿por qué ellos? No es queja, ¿eh? No. Al contrario. Es que el proceso de casting, sí, complicado como siempre es, pero... ¿Los conocías de antes? No, ninguno de los tres. Tuve algunas intuiciones, o sea, Eduarda no la conocía, nos conocimos por correo para otra cosa, pero sí sabía quién era y me metí a ver unas cosas con ella, y en cuanto la vi actuando en una película, dije, es ella, es claramente ella, o sea, tiene toda la energía que yo quería, y estoy tan agradecida de su colaboración. Es una gran actriz y sí, la verdad, entró en mi personaje con todo el corazón y estuvo increíble. Perdón que te interrumpa, creo que necesitabas una mujer de mucha fuerza interior, que no pareciera, que tuviera un rostro completamente familiar y cercano. Y creo que ahí estaba la clave del personaje, ¿no? Puede ser. Sí, alguien complejo también, donde nos deja muchas preguntas y dudas, y yo creo que sí, ella tiene una fuerza en la pantalla y sí, magnífica, o sea, estuvo increíble trabajar con ella. Arash Marandi, que actúa a Ramin, lo conocí gracias a una productora francesa que nos estaba ayudando. Mis elecciones eran muy limitadas por, el tema, y también estar buscando un actor de esa edad, viviendo fuera de Irán, que podría libremente viajar. Viajar y no tener el miedo de lo que iba a pasar regresando a su país. Y entre los pocos que tenía, pues sí trabajé con ellos, y sí, Arash me parecía lo más, digamos, no cerca al personaje, pero cerca a mi proceso y mi manera de trabajar. Y sí, entramos en un proceso muy largo para... Yo había investigado bastante, había viajado a Turquía y a los Estados Unidos, conocer unos refugiados gays iraníes, que la verdad me abrieron la puerta de sus casas y de sus corazones, y me contaron todo que les pasó, y yo grabé mucho de estos, testimonios que compartí con Arash para que se prepare. Y pues Luis Alberti, que actúa el papel de Guillermo, también a través de un casting donde conocí a muchísimos jóvenes mexicanos aquí en la ciudad. Y también fue como una intuición que tuve. Una vez que lo conocí, o sea, tuvimos que trabajar bastante el personaje, pero sentí una energía que pues quería que nos acompañe, ¿no? ¿Ese es el personaje que más trabajo te costó, el de Guillermo? No. Lo de Ramin me costó lo más trabajo. Es lo más complejo y lo más difícil también. O sea, yo quería trabajar con un non-actor, que es un poco como trabajo normalmente en mis ficciones, con un non-actor para el papel de Ramin, pero se me resultó muy complicado por el tema y por el cargo emocional que hubiera tenido en el set. No tanto en el set, pero como no quería que sea un documental de ninguna forma. Y había un chavo que, o sea, casi iba a quedarme con él, pero trabajando con actores profesionales, o sea, alrededor, pues iba a ser muy difícil. Así que el personaje de Ramin fue lo más difícil. O sea, intentar representar, vamos a decir, a alguna gente que yo había conocido a través de ese joven actor, y también
inyectando en la película una carga emocional sin que sea, o sea, sí era complicado. Pero sí creo que lo logramos. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar sobre Luciérnagas, Vani? ¿Algo que te gustaría que la gente supiera antes o después de haber visto la película? Pues yo más bien soy muy emocionada de poder compartir la película ahora en Morelia. Ujú. Y de escuchar a la gente que la ve y de saber cómo reaccionan y lo que les despierta, ¿no? En sus mentes y emocionalmente. Y eso, pues espero que tenga larga vida en México la película. ¿Hay fecha de estreno próxima o todavía no Todavía se sabe? no. Todavía no se sabe. Sí. Ok, pero seguro por ahí irá apareciendo. Pues yo te quiero felicitar por el trabajo, Vani, la verdad. Muchísima suerte en lo que pasa, en lo que pase o lo que vaya o no vaya a pasar en Morelia. Es un festival que yo creo que ya con estar, se dice y es común y es el lugar común y todo, pero ya estar en esa lista de competencia creo que coloca a tu carrera y a tu película en un lugar muy especial. Obviamente, si gana, pues es lo preferible, ¿no? Ahí no me voy a meter, yo no voy a lanzar predicciones sobre... Yo soy supersticiosa con estas cosas, ¿no? Yo no voy a decir nada. Entonces, muchísima suerte. Ojalá le vaya bien. Estarás platicando con la gente en Morelia, me imagino, ¿no? Sí, voy a estar allá toda la semana. Muy bien, pues muchas gracias. Disfruta. Muchísima suerte con Luciérnagas y mil gracias por el trabajo. Gracias a ustedes.